¿Qué te parece? No te preocupaba la memoria. Bueno, niños, vámonos. Eh, Probablemente el trabajo, la tarea más importante del anestesiólogo durante la anestesia, después de haber garantizado la anestesia, es decir, que el paciente no le duela y no esté despierto, es, es proveerle al paciente un estado de suficiencia cardiopulmonar y proveerle de un componente fundamental que se llama protección neurovegetativa. Es decir, el paciente tiene que estar con los tejidos perfundidos, ¿verdad? Bien oxigenados, bien nutridos los tejidos, ¿verdad? Y no tiene que estar estresado, no tiene que haber activación del eje neuroendocrino, porque la activación del eje neuroendocrino deriva en una serie de efectos deleterios, hiperglicemia, por ejemplo. Entonces, evaluar la idoneidad del estado de perfusión de los tejidos es un trabajo desafiante. De hecho, yo creo que es el centro de la reanimación. Ustedes saben que nuestra especialidad es anestesiología y reanimación. Y la reanimación es probablemente el área en donde en todo el país más déficit hay, ¿verdad? Sí, hay problemas no solamente de habilidades técnicas, sino de experiencia clínica. Me refiero a no solamente la reanimación del suipo polémico en el que ciertamente somos vaqueanos porque bueno, nos ocurre y terminamos aprendiendo a manejarlo, ¿verdad? Sino cuando tenemos pacientes que tienen otros contextos clínicos más desafiantes, por ejemplo, el sepsis, el shock séptico, ¿verdad? Es decir, shock mixto, ¿verdad? O los escenarios donde hay shock cardiogénico, ¿verdad? En donde la cosa ya así se complica y se requiere más conocimiento. Entonces, hay problemas. Por eso decidí concentrarme un poquito en un concepto medio denso, así que espero que se mantengan concentrados, ¿sí? El punto final de todo el deterioro cardiovascular de un paciente mal manejado es la disoxia celular. Eso es algo de lo que se habla hoy en día en todos los lados, ¿verdad? La disoxia celular es el factor clave para el desarrollo de la falla en los distintos órganos y sistemas que desemboca finalmente en la muerte del paciente. Es decir, que la célula no reciba buena cantidad de oxígeno y nutrientes. Clásicamente clásicamente se nos hablaba del concepto de inestabilidad hemodinámica, ¿sí? Y en medio de esta idea, en el centro de esta idea, y sobre todo en la medicina de los adultos, estaba la consideración de la PA como elemento clave para definir qué pacientes estaban hemodinámicamente estables o qué pacientes estaban hemodinámicamente inestables. El problema de hacer esto es que el concepto de estabilidad hemodinámica centrado en la PA es un concepto que llega sumamente tarde en la cadena de eventos que finalmente deriva en la disoxia celular, que es lo que nosotros queremos prevenir. Es decir, en otras palabras, esperar que la persona altere la presión arterial para enterarse de que los procesos de adaptación se han desarrollado, adaptación a cualquier evento, sea un shock cardiogénico, distributivo, séptico, lo que sea, es sumamente tarde. Los procesos de disoxia celular ya están instalados en ese momento. ¿Entienden? ¿Entienden o no entienden? Entonces, este es un problema muy serio, porque si uno va a actuar recién ahí, está actuando detrás de los eventos, detrás de los sucesos, está reaccionando, no anticipando, que es la diferencia entre una reanimación cardiovascular avanzada y profesional y una reanimación cardiovascular a ciegas. Existen algunos elementos fundamentales que proveen información clínica, que es lo más importante de todo, que no hace falta aparataje ni hace falta, que provee información clínica básica de que el proceso de disoxia celular, es decir, que la perfusión de los tejidos, el suministro de oxígeno y nutrientes, está empezando a deteriorarse, que frecuentemente están en nuestra práctica clínica que nosotros ignoramos, ¿verdad? Nosotros no vemos tanto estos detalles en general, sino en los casos de urgencia, ¿verdad? Me refiero a estos 4 puntos que cité ahí, en donde el paciente a lo mejor llega con una peritonitis, por ejemplo,
evolucionando un shock séptico en donde pudiéramos evaluar estos escenarios. Sin embargo, en otras circunstancias, en la anestesiología en otros países, ¿verdad? Los anestesiólogos no solamente hacen quirófanos, sino hacen UCI y hacen emergencias médicas, están en la terapia, están en las urgencias y tienen posibilidad de ver el paciente desde que llega al hospital hasta que les llega al quirófano. Es más, participan en el proceso de reanimación de esos pacientes. Ese también es uno de los componentes de nuestro déficit. Entonces, siempre que ustedes puedan, tienen que evaluar el estado de sensorio del paciente, tienen que evaluar, esto en pediatría nosotros aprendimos hace mucho y ahora en adultos se está hablando también ya cada vez más, aunque he visto realmente muy pocos clínicos adultos, no sé, cuando venga Víctor solamente le vamos a preguntar qué opina, porque Ernesto Víctor sí que es un experto, de hecho es especialista, ¿verdad? En la alteración del relleno capilar es un gesto básico en la evaluación cardiovascular pediátrica. Cualquier pediatra intensivista o emergentólogo general incluso hace ese proceso porque sabe que la alteración del relleno capilar se correlaciona con el estado hemodinámico de disoxia celular, aunque la PA esté normal. Por supuesto, el estado de hipotensión está claro que es un estado de falla cardiovascular ya, pero de compensación, y la disminución de la diuresis. ¿Cuántos de nosotros miramos si el paciente está excitado, somnoliento, alterado, violento, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros nos fijamos cuál es el relleno capilar, si está frío, vasospástico, vasopléjico, dilatado, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros miramos el balance de las últimas 6 horas antes que entre al quirófano? Miramos la ficha de orinopio de este paciente en las últimas 6 horas. ¿A qué ritmo orinó? Muy poco realmente, ¿verdad? Entonces apareció el concepto que se llama de shock oculto compensado. Los pediatras sobre todo empezaron a hablar del término shock oculto, que no es tan feliz, ¿verdad? Porque en realidad el término shock compensado es una forma más correcta de definir ese estado, que es básicamente aquel en el que ya se han iniciado los procesos de disoxia celular por falla de perfusión, es decir, gasto bajo o resistencia vascular elevada, ¿verdad? Ya empezó la célula, o sea, los tejidos clave de alto flujo empezaron a pasar de metabolismo anaerobio, aerobio a anaerobio, ¿verdad? Pero todavía no tenemos alteraciones macro que podamos medir. Todavía tal vez hay un pequeño aumento inespecífico de la frecuencia cardíaca que puede ser debida a dolor, que puede ser debida a cualquier cosa, pero que está, ¿verdad? Que no hay alteración de la presión, o si hay, la alteración no es importante, pero sí hay estos otros elementos sí o sí, que nosotros a veces no consideramos, no pasamos, no evaluamos correctamente. Entonces el concepto de shock oculto permite hacer que anticiparse al de inestabilidad hemodinámica con PA bajo y darte cuenta de que ya están iniciando los procesos que si vos no revertís, eso va a terminar en procesos irreversibles o de difícil manejo posterior, ¿verdad? Entonces así apareció el famoso shock compensado de los pediatras que lo han escuchado usted alguna vez, sí, ¿verdad? Y que hoy en día también ya se habla en la medicina de adultos. Nunca escucharon shock compensado. Nunca. Ustedes tampoco. ¿Sí? Normotensivo. Ahora se dice también shock normotensivo. Nunca. Bueno, esto está sacado de guía de adultos, les cuento. ¿Ah? Entonces los adultos hoy, ahora también ya están hablando de esto, porque está claro que es el concepto correcto. ¿Por qué? Porque los pediatras hemos salvado miles de vidas con ese concepto, ¿no? La presión arterial media es una excelente aproximación a la presión de perfusión de los tejidos. La presión arterial media. Pero no es elemento suficiente. ¿Por qué? Después vamos a ir viendo ahora. Para entender eso hay que entender este otro concepto que se llama el concepto autorregulación. A ver, ¿cuántos de ustedes saben de qué se trata el concepto de autorregulación? Autorregulación de la producción de los tejidos. El cuerpo tiene la capacidad de regular la presión con más que suba en límites superiores e inferiores. Una vez que se pasa ese límite superior e inferior, el cuerpo pierde la capacidad de autorregular la presión. ¿De acuerdo todo el mundo? El cuerpo pierde la capacidad de regular la presión, dice. Cuidado, los conceptos tienen que ser exactos, ¿verdad? Vale. No. Está bien tu idea, pero el término no es correcto.
Porque al cuerpo no le importa la presión tanto. Al tejido no le importa la presión. Al tejido lo que le importa es La presión de perfusión. el flujo. El flujo es lo que le importa. La autorregulación es un fenómeno fisiológico microcirculatorio, es decir, los sitios íntimos de la circulación, ¿verdad? En virtud del cual el flujo de sangre se mantiene constante en un intervalo de presión determinada. La presión arterial no siempre es la misma en el cuerpo. Y los tejidos pueden vivir con ello, siempre que el flujo no se les interrumpa. El flujo es lo que determina la vida, ¿sí? Entonces la autorregulación es la capacidad de los tejidos de mantener un flujo mínimo suficiente en un intervalo de presión. Pero esa autorregulación tiene límites. ¿Límites de qué? De presión. Tanto hacia arriba como hacia abajo. Y la autorregulación es clave. ¿Por qué? Porque si un tejido recibe menos presión, en virtud de la autorregulación se produce un fenómeno de... ¿Cómo se ajusta el flujo? ¿Con vasodilatación o vasoconstricción? Con vasodilatación, ¿sí? Y si recibe mucha presión, más de la que requiere, entonces ¿cuál es el proceso por el que se compensa? Vasoconstricción. ¿Sí? Ese concepto es clave para comprender no solamente la hemodinamia, sino, por ejemplo, la anestesia neurológica, la neuroanestesia, ¿verdad? O por qué, por ejemplo, no es buena idea bajar la presión arterial rápidamente en una crisis hipertensiva por sitios por debajo de la capacidad de autorregulación de los tejidos. ¿Por qué? Porque si uno sale de esos márgenes, el flujo depende directamente de la presión del paciente, tanto hacia arriba como hacia abajo. Entonces, la regulación más fina y más perfecta del sistema circulatorio, que es la microcirculatoria, es decir, la autorregulación, está perdida. Y ahí empiezan los problemas. Porque ahí el cuerpo se convierte como en un tanque, ¿sí? Donde hay más presión, nomás se va. Donde hay menos presión, no se va, y ahí empiezan los problemas, ¿sí? Entonces, la presión arterial media por debajo de 65 es un indicador, un objetivo importante en sepsis para poder garantizar que los tejidos van a estar recibiendo flujo. ¿Por qué? Porque en los procesos patológicos, como la sepsis, por ejemplo, que es un escenario clásico de reanimación, los procesos de autorregulación tisular se pierden en su gran mayoría o están sensiblemente alterados. Entonces la presión se convierte en un elemento crítico. Pero la presión media, ¿eh? ¿Se está entendiendo? ¿Sí o no? ¿Se dan cuenta qué lejos lo que estamos hablando? Estamos de mirar el monitor, la frecuencia y la presión. Estamos hablando de mirar al paciente integralmente en un campo global. Mirar la perfusión, el estado sensorio, la diuresis, el estado ácido básico, la frecuencia cardíaca. Y ahí están integrando la hemodinamia. No, la presión está bien, la frecuencia está bien. Si la presión está bien, la frecuencia está bien, no es elemento suficiente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ahora? Eso es lo que quiero que entiendan. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que garantizarle al paciente? Que el gasto cardíaco sea, entre otras cosas, pero fundamentalmente, que el gasto cardíaco sea suficiente, ¿verdad? Que aporte la cantidad de nutrientes y de oxígeno que el objetivo de la reanimación perioperaatoria manda. Ese es nuestro trabajo, ¿ya? En otras palabras, el gasto y la perfusión periférica deben estar garantizados, si no el paciente no va a funcionar. De hecho, ese es nuestro trabajo principal durante la cirugía. Evaluar la suficiencia de es decir, evaluar si está correcto o no el gasto, es el desafío más complejo de la reanimación hemodinámica. ¿Sí? Darse cuenta cuando estamos empezando a tener problemas y cuáles son esos problemas, mucho antes que el monitor nos diga algo en macro. ¿Sí?
¿Por qué es complejo esto? Sobre todo porque demanda una cantidad de conocimientos fisiológicos muy sólidos, ¿verdad? Pero eso tampoco es suficiente, sino también demanda estar asistido o participar de una reanimación con una persona con experiencia clínica, que ya haya reanimado antes, que ya haya visto antes ese escenario y que pueda transferirles ese conocimiento clínico que tiene siempre algo de misterioso, ¿verdad? Y de cautivante, que como un arte. Es como cuando un músico toca una nota y otro músico toca otra la misma nota en el mismo instrumento, pero uno interpreta y el otro no interpreta la música. No sé si me entienden lo que les digo. Cuando uno escucha la misma pieza en un violín, dice cómo interpreta ese músico el violín, ¿verdad? Y esto es algo parecido, ¿verdad? Tener esa oportunidad de contar con alguien con experiencia clínica que te diga, así esto suena, no está sonando la nota. Eso es muy importante y ustedes tienen que buscar siempre eso, valorar, porque no es tampoco tan ampliamente difundido, y acercarse con humildad y tratar de conocer todo lo que se puede aprender de ese tipo de personas, ¿verdad? Entonces, porque esa experiencia clínica es fundamental para esta evaluación. Su determinación aproximada, estamos hablando del gasto cardíaco, al menos, sin embargo, es fundamental. Es decir, por lo menos tenemos que saber si el gasto es el mínimo suficiente o estamos en falla cardíaca o no estamos en falla cardíaca. Porque de no distinguir eso, realmente no vamos a poder hacer bien la reanimación. Vamos a armar un desastre, ¿sí? Porque las maniobras requeridas son completamente diferentes. Tener un paciente en el límite cardiovascular del corazón, ¿verdad? Y estar reanimándolo como un distributivo puro, como un volumétrico, es matarlo. Directamente matarlo. ¿Sí? El mal manejo de fluidos hidroelectrolíticos en el adulto es probablemente la causa más frecuente por demora y mortalidad perioperatoria actualmente en el mundo en anestesiología. En el mundo, ¿verdad? Es decir, la relación que hay entre la cantidad de peso ganado de un paciente en el postoperatorio y su mortalidad es tan clara que sobrehidratar a estos pacientes es un crimen, es directamente una ejecución pública. ¿Sí? Al día de hoy, con la evidencia médica, es una ejecución pública. Entonces, este es el centro del debate actual en la reanimación hemodinámica. ¿Cuándo el paciente está en qué sitio y cuándo se va a beneficiar del gesto más frecuente en reanimación hemodinámica, que es la reposición del volumen? Y cuándo ya no es la reposición del volumen la causa del deterioro, y qué es lo que hay que hacer, cuándo es qué cosa. Ese es el quick de la reanimación, no mirar la PA y que la PA suba sí o sí, alzar la PA. A veces puede haber escenarios en los que puede ser hasta deleterio. Por ejemplo, el shock hipovolémico hemorrágico activo, ¿verdad? La reanimación hipotensiva es la regla ahora. Es decir, mantener la PAM por encima de 65 como objetivo único independientemente de la sistólica, excepto en coronarios y diabéticos, ¿verdad? Mientras esté sangrando el paciente. ¿Entienden? Ese, por ejemplo, es un concepto moderno ahora que está claro. Nosotros, de hecho, aplicamos eso ayer, ¿verdad, doctor Guillermo? Entonces, y nuestro paciente no dejó orinar en ningún momento en la cirugía. Entonces, determinar el estado de gasto es fundamental, ¿verdad? Este es el desafío hacia el que va nuestra reanimación ahora. ¿Por qué? Porque la mayoría de los métodos con los que realmente nos aproximamos a una determinación razonable son métodos que van a exigir de nosotros, sobre todo ustedes, de nosotros, las nuevas generaciones, dedicación y estudio, ¿sí? Porque son todos métodos modernos y que requieren un conocimiento fisiológico serio, ¿eh? Ecocardio transtorácica, sonda de ecografía transesofágica, ecocardiografía transesofágica, vigileo lipídico, ¿verdad? Es decir, una serie de recursos que nosotros tenemos aquí, que están frente a nosotros y que no podemos movilizarlo porque no tenemos allá el know-how, el conocimiento, ¿verdad? Entonces, ese es nuestro trabajo. Aunque pocas veces está indicada la monitorización del gasto cardíaco de manera rigurosa, por ejemplo, por Sangan o por termodilución normovolémica o por cualquiera de los métodos que están todos en los libros, realmente pocas veces es importante saber el número exacto, ¿verdad?
sí es importante saber si estamos abajo, arriba o en el medio del listón. ¿Sí? Entonces, yo digo que Dios aprieta pero no ahoga, ¿verdad? Porque si bien es cierto, hay que saber el gasto, ningún trabajo ha demostrado que saber exactamente cuál es el gasto marca una diferencia. Es más, por eso, por ejemplo, el catéter Shangan es un recurso que ahora está absolutamente abandonado, ¿verdad? No se usa. ¿Cómo garantizar entonces el gasto sin conocer? Quiere decir que tenemos que garantizar el gasto mayor. ¿Cómo? ¿Cómo sabes qué hacer? ¿Cómo garantizar si no sabes cuál es su valor? Claro. Bueno, esta es una pregunta, esa es la pregunta. Sí, ahí. Esa es la pregunta de la animación, la que acaba de hacer Natalia, ¿verdad? ¿Cómo, ¿cómo sabes? Muy sencillo, te voy a poner una analogía para que más o menos comprendas. Un piloto de avión, ¿verdad? Cuando va a despegar un avión, ¿qué hace? Ustedes saben lo que hace el piloto de avión cuando va a despegar. A mí me encanta la aviación de pronto. Siempre le voy a poner ejemplo de aviación. Lo primero que hace el piloto de avión es averiguar cuánta gente va con él. ¿Sí? Todos, incluyéndose a él. Lo segundo que averigua es cuánto peso va a levantar. Porque al final del día, eso es lo que va a determinar dos cosas. ¿Qué velocidad máxima requiere para despegar? ¿Verdad? Y qué tramo de pista requiere en virtud a su máquina, ¿verdad? Su máquina tiene una capacidad de aceleración que le va a definir qué pista necesita o si no se va a quedar sin pista y no va a despegar, ¿verdad? Si él tiene esos dos números, que son su mínimo, él sabe hacia dónde tiene que ir, hacia dónde no tiene que ir, ¿verdad? Entonces, eso se llaman objetivos hemodinámicos. Objetivos hemodinámicos. Entonces, ella se adelantó bien fuerte, vamos a darle entonces el tip para no desaprovechar. Uno reanima buscando esos objetivos, no un número específico de frecuencia, ni de presión, ni de gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque si tiene esos objetivos cumplidos, sencillamente sabe que el gasto es suficiente. ¿Sí? ¿Cuál les parece que pueden ser esos objetivos? Muy bien. Primer objetivo hemodinámico. Si el paciente no orina, no tiene presión de perfusión ese riñón. No tiene. ¿Sí? Y eso puede ser no solamente por una presión baja. Y eso es lo que hay que comprender. Lo que es seguro es que el flujo renal es bajo. Por más que la PA esté bien. Puede ser que la PA esté bien. Si estamos, un ejemplo clásico que ustedes van a ver, son los pacientes en shock séptico con presiones al tope, o sea, con presiones entre comillas normales en oligoanuria por efecto alfa 1. ¿Sí? Están tan vasocontraídos, ¿verdad? Que sí, la presión está bien, pero la presión macro está bien. Es decir, ¿dónde estás tomando la presión? O estás tomando la presión si tomas una arteria, en la arteria radial. Si tomas el brazalete, ahí estás tomando la presión. Esa es la presión que está bien. No sabes cómo le está yendo al riñón. Puede ir yéndole muy bien, pero puede que no le esté yendo nada bien. ¿Y cómo puedes medir eso? Con la diuresis. Entonces, medir la diuresis es un gesto de reanimación hemodinámica básica. ¿Por qué? Porque ese es tu objetivo de despegue. Vos tenés que saber que si orina menos de 1, algo no está bien. Y tenés que averiguar qué es. Otro objetivo hemodinámico. Ese es un objetivo macro. Otro objetivo hemodinámico es la PAM. ¿Por qué? ¿Por qué la PAM es otro objetivo hemodinámico? Porque hay trabajos que demostraron con toda claridad que el indicador que mejor separa a los que vivirán de los que morirán en la UCI, que los que ingresan a la UCI, es con qué PAM están. ¿Por qué? ¿Por qué eso es así? Y si yo les acabo de decir el concepto claro. Usted tiene que anotar. Más parecido a la presión de perfusión. Por la autorregulación. Porque esos pacientes están desregulados. Son tanques de agua, necesitan esa presión como mínimo o los tejidos van a sufrir. ¿Entienden? Sin importar la PA durante. Sin que la PA
el término no importar es difícil de decir en ciencia, pero sin que la PAS o la PAT, ¿verdad? La presión arterial sistólica y la diastólica, hayan demostrado ser predictores correctos. Está claro que si vos tenés una presión arterial sistólica de 80 y tu paciente no está ensangrado, tú vas a hacer algo por él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la presión arterial sistólica es un determinante de la media. Pero hay escenarios donde es posible obtener medias con sistólicas medio bajas. En otras palabras, lo que demostró correlación es la presión arterial media. ¿Por qué? Porque la presión arterial media es la presión en el capilar, que es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? ¿Qué otro elemento puede guiar tu reanimación? Como la pregunta clave, ¿cómo saber si es suficiente el gasto? ¿Cómo saber si el estado hemodinámico es adecuado? Su sensor. Si el paciente está despierto o no está anestesiado, está llegando su sensorio. Si el paciente está excitado, si el paciente está somnoliento. Es un paciente con clara disauxia celular neurológica, la mayoría de ellos está. Las causas pueden ser múltiples también, no solamente cardiovasculares, están ahí, el componente cardiopulmonar ingresa también, pero generalmente el gasto es el problema, ¿sí? Entonces, así, y hay otros dos componentes más que no vamos a hablar ahora porque vamos a avanzar, pero muy buena la pregunta. Esa es la clave, ¿sí? Esa es la clave. Entonces, el gasto cardíaco está definido por dos componentes claves, que son la frecuencia, ¿sí? Es decir, una persona con una brady no puede tener gasto cardíaco normal, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Por ejemplo, bloqueo AB, o un paciente que tiene una fibrilación auricular con respuesta ventricular no controlada, ¿sí? Esos pacientes tienen el componente de frecuencia alterado, ¿sí? Y su capacidad de adaptación está comprometida. Eso es lo que ustedes tienen que entender, su cabecita cuando hacen el ajuste. Ustedes tienen que centrarse y decir, este muchacho, si yo le pido más, es como una mula. El profe Irala siempre da ese ejemplo, ¿verdad? O sea, entre paréntesis, probablemente ustedes sean la última generación que tenga el privilegio de hacer anestesia con él. Entonces, si no aprovechan, se joden, porque después no van a encontrar otra persona en una década que tenga el entrenamiento que él tiene. Ahí afuera, pero no van a volver a hacer que va acá, ¿verdad? Nada. Hay paraguayos brillantes, yo le puedo citar dos nombres, ¿verdad? Uno es la doctora María carísimo en niños y el otro es el doctor Nicora, ¿sí? Que fueron residentes de aquí, ambos los dos, ¿verdad? Y están en los mejores equipos anestésicos del mundo, ¿sí? Pero hasta que ellos no vengan, ya el único que tienen que estar al nivel de él. Así que aprovechen, ¿sí? Él siempre dice, si vos tenés un burro, ¿verdad? Hermano, y el burro está cansado y tiene triple bypass coronario y todo el día come asadito, come mesa y esas cosas, ¿verdad? Entonces, él está alzando una carga y vos le decís, pinta, alzame más carga, o andate vos, y qué hace, y le latigas. Y el burro no se va a subir más, porque el burro ya no puede, ya no va a alzar más peso, ¿verdad? No tiene más capacidad de adaptarse aunque vos le garrotees, aunque vos le hagas mora, aunque vos le hagas buta, aunque vos le hagas. Entonces a lo mejor es buen momento de decirle burrito, le llama a otro burrito y el burrito hace la carga con él o le baja la carga y le pedí que se suba, que se baje más veces. Así mismo el gasto cardíaco, a veces nosotros le exigimos al corazón cosas que ya el corazón no puede hacer. ¿Se entiende? Entonces, si vos tenés un escenario así, que por ejemplo un anciano, por ejemplo, un paciente, ya dije el tema de la fibrilación auricular, pero por ejemplo podemos decir una estenosis mitral severa, por ejemplo, en el que ustedes saben que el aumento de la frecuencia cardíaca como proceso adaptativo a cualquier escenario o de dolor o de hipovolemia o de lo que sea va a precipitar una insuficiencia cardíaca aguda, ¿me entienden? Entonces, eso es lo que tienen que hacer cuando le caracterizan al paciente. Cuando le miran al paciente, piensen en esta fórmula y digan, acá yo tengo este problema. ¿Sí?
Vamos. Y el otro componente, en niños, voy a hacer también la mención, ¿verdad? En niños la frecuencia cardíaca también es muy importante, ¿sí? Muy importante. Sobre todo porque el niño no tiene un proceso de adaptación bien desarrollado. Cuando digo niño, en realidad voy a precisar, sobre todo el lactante menor de 6 meses y el neonato, ¿verdad? No tiene buen Frank Starling. Entonces el volumen sistólico no se puede ajustar tan bien como en el adulto. Y la frecuencia cardíaca se convierte en el componente clave para garantizar el gasto. ¿Se entiende? Eso es porque el corazón del neonato y el lactante de 6 meses es relativamente rígido. Tiene, por su anatomía, por su histología. Es un corazón que está recién madurando las miofibrillas y no tiene esa capacidad de dilatación y de ajuste volumétrico que tiene el corazón de un adulto. El volumen sistólico es el otro componente clave. ¿De qué depende el volumen sistólico? ¿Qué es el volumen sistólico? El volumen de sangre inyectado por el ventrículo en cada latido. TAS. ¿Sí? Y ese volumen inyectado genera una serie de fenómenos vascular que nosotros podemos visualizar. ¿Ah? El más útil de todos es la curva de presión arterial invasiva. ¿Sí? Esa curva hermosa que traza aquí. Eso es una inyección de volumen sistólico. ¿De qué depende ese volumen? Ese volumen depende y esa frecuencia depende fundamentalmente de estos componentes. Y estos son los componentes que tienen que estar en la cabeza de ustedes. ¿Sí? La frecuencia cardíaca está sobre todo controlada por el simpático. ¿Sí? Por el simpático y el parasimpático. Autónomo, el balance autónomo simpático parasimpático. ¿No? El simpático cuando descarga. Fundamentalmente respuesta a qué? Al estrés. ¿Sí? Ese estrés se puede motorizar a través del sistema nervioso central directamente por los haces ¿cómo se llama? Tóraco, ¿cómo se llama los haces autonómicos? Los nervios autonómicos, porque son anatomistas. Cardíaco, ¿verdad? No me acuerdo ahora la anatomía de esa parte. Claro, el brazo cardíaco, ¿verdad? ¿O a través de qué? A través de la... ¿Están dando autónomo ustedes la pasada? ¿O a través de qué? Las descargas no adrenérgicas son vehiculizadas por el nervio. Adrenérgica. Vehiculizada a través de la médula suprarrenal. ¿Sí? Médula suprarrenal. Esos son los dos componentes que nos dan trabajo sobre la frecuencia. ¿Qué descarga esos componentes? Estrés. Esos son procesos adaptativos de estrés. ¿Qué estrés? Dolor, hipotermia, hipertermia, hipoxia, muy bien. CIRS, quirúrgico, ¿sí? Cuando el cirujano empieza a tocar, por más elegante y reglado que sea, eso es un CIRS. Él está cortando tejido, está manipulando, o sea, está iniciando un proceso traumático reglado, pero traumático al fin. Da igual que sea con un chipote quillón o que sea con un bisturí, lo que sea. ¿Sí? Y el otro componente del volumen sistólico son la precarga, la poscarga y el inotropismo. ¿Sí? La precarga, ¿qué significa en términos sencillos? Ya. La precarga, en términos sencillos, es cuál es el volumen que al final de la diástole tiene el VI. ¿Y qué sabemos de ese? ¿Por qué es importante ese tema? ¿Qué es lo que es tan importante? Mira que dijiste exactamente lo que tenías que decir. No dijiste la presión, porque ahí sí que iba muy bien. ¿Se dan cuenta la diferencia? Es sutil, pero es relevante. No es la presión de fin de diástole precisamente, es el volumen de fin de diástole. ¿Por qué? Porque si sabemos en virtud de un proceso de adaptación fisiológica clave que se llama Frank Starling, que la cantidad de volumen que inyecta el ventrículo en cada latido es función del volumen que éste adopta dentro de un intervalo X
de volúmenes. ¿Me explico? Es decir, lo que Frank Starling demostró es que el corazón se contrae con más fuerza, se exprime más, saca más volumen, si está mejor cargado que si está semivacío. Y la explicación de esta propiedad es la superposición de miofibrillas a nivel molecular. Eso está recontra estudiado, ¿verdad? Ustedes, eso no lo estudiamos todo en el pregrado, incluso se estudia. Entonces la precarga, en función de Frank Starling, es uno de los condicionantes más básicos del volumen sistólico. O sea, es la previa probablemente a todo lo demás. Si vos no tenés buen llenado, no hay forma de tener buen volumen sistólico, porque sencillamente la materia no se crea ni se destruye nunca, ¿verdad? Solo se transforma en la energía. O sea, si no hay sangre y hermano, no va a salir sangre de un lado. Bueno. Entonces, cuanto más sangre haya, mejor volumen sistólico va a haber, porque el Frank Starling permite esa propiedad. ¿Se entiende? Eso es cierto siempre y cierto en un corazón sano. En un corazón enfermo, eso ya hay que tomar con pinzas. ¿Por qué? ¿Qué pasa en un corazón hipertrófico? La histelia. Eso es lo que tienen que pensar cuando hacen la animación. Y miran la ecocardia. Vamos a mirar la ecocardia. ¿Sí? Ustedes en la ecocardia lo que tienen que mirar es qué capacidad de distensibilidad hay en ese ventrículo. Porque eso es clave. Ustedes, no es lo mismo hacer anestesia en una miocardiopatía restrictiva, hipertrófica, que en una miocardiopatía dilatada. ¿Sí? Entonces, y eso pasa todo por este asunto. Por eso le hinché tanto este año, le hinchamos tanto acá con Dieguito por fisiología, porque la verdad es que eso es lo que tienen que saber. Si ustedes saben eso. Luego está la postcarga, que la postcarga también tiene que ver con qué cosa, sobre todo con la resistencia a nivel arteriolar generada por el sistema nervioso autónomo, por supuesto, pero fundamentalmente debida a qué? A la autorregulación. La autorregulación. Es decir, en condiciones normales, ahora el doctor está sentado. Hola, estamos en clase grabando. El doctor está sentado, ¿verdad? Y él no está usando grupos musculares importantes. Solamente está usando cerebro, corazón, riñón y una glándula sudorípara, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace su cuerpo? Redistribuye la sangre a los sitios donde les va a ser útil. ¿Y eso funciona a qué? A la autorregulación. Es decir, la autorregulación va cerrando lechos vasculares inútiles o va disminuyendo, ajustando los flujos de esa presión y va distribuyendo sangre a otros sitios. ¿Y todo el excedente dónde se queda? Porque hay un excedente. Se queda en el banco. ¿Cuál es el banco? El banco es los vasos de capacitancia, las venas, las arterias. ¿Sí? Entonces el cuerpo va diciendo, vos necesitas más, te paso, vos necesitas menos, te saco. ¿Sí? Eso es autorregulación. ¿Verdad? Y esos procesos gobiernan la presión arterial. ¿Qué pasa si ahora David, ¿sí, David? ¿Qué pasa si ahora David le pilla a su chica ahí, le puso los cuernos y tiene que hacer la reacción del escape y la huida? Y ahora, ¿qué pasa? No, en serio le estoy preguntando, ¿qué pasa? Él se va a tener que levantar, primero que nada, y huir por su vida, ¿verdad? Y ese proceso de huida requiere una serie de eventos que tienen que suceder ahí. ¿Cuáles son? A ver si tenemos problemas. Primero él tiene que ajustar la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque de sentado se va a tener que parar. Eso va a cambiar su situación de distribución vascular. Después va a tener que correr. Y para correr necesitará músculos perfundidos. Y el 60% del peso del cuerpo es músculo. Entonces toda esa sangre él va a tener que disponer ahora ahí, que estaban tranquilos, ahí en la cava inferior y demás, ¿verdad? Ahí. Y todo eso lleva un trabajo brutal. Y ahí es donde aparece el autónomo, ahí es donde aparece el suprarrenal. ¿Por qué? Porque el autónomo da el estímulo inmediato y la suprarrenal sostiene el estrés de forma continua. ¿Verdad? Entonces, la poscarga depende también de ese nivel de estrés, ¿sí? Pero también de la autorregulación. Entonces, cuando ustedes tienen un shock séptico, por ejemplo, adulto en fase inicial, ustedes saben que hablamos muchas veces ya de eso en las clases. El shock séptico tipo 1 tiene dos fases.
una inicial hiperdinámica, clásica de Refine, de el pulso Santone, diastólica baja, ahí está, justamente me invito para... Y después una fase de caída de gasto cardíaco, ¿verdad? Siempre es así. Entonces, en ese tipo de paciente la autorregulación se pierde, está alterada. Y en el niño pasa lo contrario. En el niño su proceso de adaptación es diferente. El niño hace en la primera fase del shock séptico ya hace un vasopamo brutal, ¿sí? Y cae el gasto cardíaco. Por eso es tan distinto, realmente lo es, ¿verdad? Es distinto un poco el manejo shock séptico infantil al adulto en fase inicial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el adulto hace vasoplegia, hiperdinamia en fase inicial y el niño hace todo lo contrario, hace vasopamo, gasto bajo. Y el tercer componente es el inotropismo, que es probablemente de todo el componente más complicado de medir, de asistir, de evaluar el efecto, etcétera, etcétera. Entonces, aquí es donde está la cosa, ¿sí? Acá es donde se van a dar las señales de que algo no estamos haciendo bien, no en el monitor precisamente. Cuando en el monitor se vea, ya se tarde para vender, ¿sí? Cuando en el monitor se vea un número macros, ya estamos en la banana ya. Pero aquí ya empezaron a suceder los problemas. ¿Qué esto es? El lecho capilar, ¿verdad? Aquí es donde empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque si la autorregulación se pierde, la presión de perfusión es baja, empieza a haber alteraciones en el metabolismo, de rotación del metabolismo aerobio a anaerobio. Acá es donde vamos a empezar a tener los primeros signos de falla. Entonces, puse este diagrama para que pudieran comprenderlo. Y ven arteriola, vénula, lecho capilar, y ven cómo el oxígeno discurre a través de este lecho, ¿verdad? Llega en el extremo arteriolar con determinada presión, ¿verdad? En el capilar llega con determinada presión, ven, 40 milímetros de mercurio, estos son números sacados del libro de fisiología, ¿verdad? En la célula la presión queda ya 23, ¿verdad? Que es donde realmente nos importa qué presión hay, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí es donde está ¿quién es el objeto final de nuestra reanimación? Mitocondria. La mitocondria. Ahora sí que ya se habla lo de reanimación mitocondrial, ya es muy loco ya. Me acuerdo cuando nosotros empezamos la residencia era diuresis, era sirva, PVC y huevada, toda huevada. Reanimación mitocondrial, ¿sí? Ese es el término ahora. Eso hablan todos los artículos. Eso están investigando los perros ahora. Estamos medio lejos ahora. No, otras cosas estamos nosotros, ¿no? Estamos mirando el monitor todavía. Entonces, pero tranquilo. Si ustedes reaniman pensando en esto, y como les dije, no hace falta exactamente los números. De hecho, como ya hablamos, ¿verdad? Y Vito, eso más ya dijo, ¿verdad? Saber exactamente el gasto cardíaco no siempre hace la diferencia, ¿verdad? Digo, o sea, entre 2.5 litros por minuto por metro cuadrado y 2.9 litros por minuto por metro cuadrado, o esas cosas, ¿verdad? Pero sí comprender qué es lo que nos está funcionando bien, ¿verdad? Y en la vénula, esa es la presión de oxígeno que sale, ¿verdad? Si ustedes se fijan, esto es como un delivery, ¿sí? ¿Verdad? Esto es como vos estás sentado en la fiesta, ¿verdad? Y viene el mozo y te sirve 95 milímetros de mercurio de oxígeno. Muchas gracias, le decimos. Acto seguido procede a comer y en tu estómago llegan 23. ¿Estás satisfecho? ¿Por qué? Porque es lo que vos requerís para estar bien, para estar feliz, ¿verdad? Y luego viene y recoge, ¿qué cosa? Las sobras. Dice, permiso, señor, voy a llevar lo que no comimos, ¿verdad? Porque finalmente uno siempre deja algo. Ese es el concepto, ¿ya? Entonces, delivery, entrega. Estamos hablando de microcirculación ni nada, ¿eh? No estamos hablando de macro ni nada. Mira, olvídense ya de esa parte, ¿eh? Microcirculación. Delivery, extracción o consumo, comida, ¿verdad? Y ¿qué cosa? Y desecho. ¿Qué pasaría si vos viniste hambriento ese día?
¿Ah? No hay sobra, o hay menos, no sobra, ¿verdad? O qué pasa si ese día viniste hambriento y además el mozo te dice, no cacho, hoy no te toca 95, te toca 80 nomás, ¿eh? Hay que aportar más. Vas a extraer relativamente más de lo que él te oferta, porque vos necesitas satisfacer tus necesidades, ¿verdad? Y eso puede impactar también en la salida, ¿verdad? En la sobra que retira el mozo de la mesa, ¿verdad? Entonces, si nosotros pudiéramos comprender hoy esto por lo menos, y sobre todo comprender cómo esto se traduce en la analítica y en la clínica, y cómo podemos actuar para interferir en estos procesos, ¿verdad? Pudiéramos entender mucho y avanzar ya hacia la comprensión de una herramienta que ustedes tienen en adultos que yo no tengo en niños. Y que está acá Víctor, que es especialista en cuidado intensivo y que conoce el equipo que pudiera usar con usted. Porque si bien es cierto, esto como me dijo él, es lindo para el libro, si vos no entendés esto, no vas a entender lo que está viendo en el monitor tampoco. Y no vas a saber cómo lo macro puede impactarse. Señora. Tranquila, no te desesperes. Bueno, entonces ya dijimos lo de la PAM, ¿sí? La PAM, ¿está bien? Entonces acá está el asunto. Este es nuestro objetivo de la reanimación. ¿Ustedes pensaban que era la frecuencia? No. ¿Ustedes pensaban que era la presión? No, señor. Porque aún así todo esta célula puede estar sufriendo. Y nosotros tenemos que percatarnos dónde, cuándo, cómo, qué hay que hacer, ¿sí? Entonces, a nosotros eso es lo que nos importa. Y aquí todo pasa por la gestión de energía que hace el cuerpo. Si ustedes se fijan en este esquema, acá tenemos 3 puntos críticos, ¿verdad? ¿Reconocen el esquema? No reconocen, les ayudo. El ciclo de Krebs. No sé para qué me metí en esto. El ciclo de Krebs es el proceso bioquímico más eficiente de generación de ATP en el cuerpo. Hasta ahí voy a ir, porque si no se acuerdan del ciclo de Krebs ya no vamos a ir en todo el resto, ¿verdad? ¿Se entiende? Es decir, es el ciclo que genera menos desechos y más rendimiento energético por cada gramo de glucosa o de carbono, para hacer más sencillo el análisis que entra al sistema, ¿sí? Y es el único método a través del cual se puede sostener las demandas celulares del cerebro. No hay otro. De forma continua. Ese ciclo requiere que indefectiblemente oxígeno. Si ese ciclo no recibe oxígeno, no hay fiesta aquí, señores. Se apaga la luz, termina el vino y se va a toda su casa. ¿Está bueno? El problema es que ese ciclo recibe una serie de sustratos claves, ¿verdad? Que entran a él y que alimentan el ciclo, la maquinita, esa es la locomotora, ¿verdad? Y esos sustratos provienen de los azúcares, los ácidos grasos y las proteínas, pero sobre todo de los azúcares, ¿verdad? Y de los ácidos grasos, que son también al final la derivación del metabolismo de proteína. Los carbonos, las cadenas carbonadas. Y entran a través de ¿dónde? Fíjense aquí, dice piruvato, ¿ven? ¿Ven? ¿Ven o no ven? Bueno, el piruvato se convierte en acetilcoenzima A, ¿ven? Y la acetilcoenzima A ingresa al ciclo de Krebs. Es la acetilcoenzima A la que ingresa al ciclo siempre. O a través del piruvato vía azúcares, o a través de la beta oxidación. ¿Sí? ¿Qué pasa si nosotros cortamos acá este ciclo? Deja entrar esta ruta. O entra a menos velocidad, no sé cómo, para que me entiendan, ¿no? Le voy a decir así, se reduce la cantidad de oxígeno. Empieza a acumularse, ¿qué cosa? ¿Verdad? ¿Y qué pasa con el piruvato? Que el piruvato es una base, ¿verdad? O sea, en otras palabras, puede liberar un protón, ¿verdad? Puede captar un protón, digo, ¿verdad? Y de hecho lo hace. Y al captar un protón, capta energía y se convierte en lactato, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces esta es nuestra señal. Esta es una de las señales de las que hablábamos hace rato. Ahora que vos dijiste, ¿y cómo saber? ¿Verdad? O sea, vos me decís la presión, vos me decís la frecuencia, vos me decís, oye, ¿verdad? Y yo que te dije, hablamos sobre los objetivos de reanimación, el ritmo de diuresis, ¿verdad? La presión arterial media,
bla, 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 ¿verdad? Y otro de los signos útiles de monitoreo es la monitorización de la producción de este sustrato. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a fallar ahí abajo, todavía no pasó nada en el monitor. Está todavía chateando. Está todavía haciéndote... No voy a decir porque se está grabando. ¿Verdad? Y los eventos ya están sucediendo en tus narices. ¿Sí? Eso ya se está empezando a acumular y te está diciendo ya, yo, cacho, ya hay lugares donde ya no me está llegando el delivery, ¿sí? O estoy comiendo mal o bebido, o no me llega la sangre, hay diversos procesos que explican falla microcirculatoria, ¿eh? No es solo tan sencillo como caída de presión y flujo, o disminución de oferta de oxígeno o gasto, ¿eh? ¿Se entiende? Entonces, medir lactato es un indicador de metabolismo anaerobio, falla microcirculatoria. Nosotros no medimos los lactatos, ¿verdad? Ustedes llevan a medir en es más barato que una gasometría. Sale 15.000 guaraníes, pero no se hace en el hospital. De que irse afuera, tiene el mismo cuidado con la gasometría. O sea, aquí cuando viene el valor no tan fiel. ¿Y cuál es el impacto, Vito? Decime un poco, ¿cuál es el impacto del lactato? ¿Te puede dar una guía? ¿No te puede dar una guía? ¿Sirve? Repetimos, ¿verdad? El lactato es todo. ¿Sí? ¿Por qué todo el lactato? ¿Por qué todo el lactato? Me está diciendo que acá hay problema, viejo. Mucho antes que nada. De hecho, en la guía de sepsis, el parámetro de mejoría es la mejoría del lactato. No es ninguno de los otros parámetros. El IRES del lactato es lo que marca que el paciente está mejor. No ninguna de las otras cosas que se fueron sacando. Entonces, cuando hablamos de objetivos de reanimación, fíjense lo que estamos diciendo y lo que ustedes tienen que cambiar, lo que tenemos que cambiar. Nosotros estamos trabajando en la era pre-mitocondrial todavía, o sea, estamos todavía viendo que el paciente orine, eso es todo muy bien también, todo es importante eso. Pero lo que estamos diciendo es llegar antes es mejor, eso es lo que estamos diciendo. ¿Cómo percatarme? ¿Qué herramientas, qué factores, qué elementos puedo disponer que incontrovertiblemente me dirán hacia dónde se están desarrollando los eventos? Esa es la pregunta. Mucho antes que los eventos sean irreversibles. Porque estos señores son eventos irreversibles. Muchos de ellos, instaurados en tejidos de alta demanda metabólica, son procesos irreversibles. El sistema nervioso central, el miocardio, sufriente, el riñón, son órganos nobles, de alta perfusión, gran carga metabólica, gran demanda de actividad. Son órganos que no van a tolerar un estado de deprivación larga. Entonces, actuar antes es la clave. El lactato es todo. Ese es el mensaje final de la clase. El otro mensaje final que él acaba de decir, que es clave, es cómo saber cuándo estamos yendo en la dirección correcta. La orina muy bien, la PA muy bien, sobre todo la PAM. Insisto en eso, ¿verdad? No salga en la cabeza de ustedes. A veces inclusive, hoy sabemos, hoy por ejemplo hay cada vez más evidencia de que la reanimación del shock hemorrágico masivo, hipovolémico debido a sangrado perioperatorio, ya repetí yo eso, ¿verdad? Puede ser mejor concentrarse en garantizar una PAM mínima, siempre que no sea trauma de cráneo o coronario, ¿verdad? Claro, una hipotensión controlada, que perseguir una presión antidiasistólica. ¿Por qué? Porque obtener esa presión demanda una gran reanimación volémica, hemodilución de factores de coagulación, hipotermia, alteración de la función plaquetaria, una serie de otros procesos inflamatorios que generan nuestra misma reanimación que termina siendo deleterio para el paciente. ¿Entienden? Entonces, ese mozo, para esto, yo no quiero que ustedes sepan de memoria, es más, yo no sé de memoria, yo sé que Víctor no sabe de memoria, nadie lo sabe de memoria. Pero les muestro para que puedan entender qué jugadores juegan en la cancha. Eso más. ¿Sí? Entonces, el delivery de oxígeno, que la entrada, ¿se acuerdan? ¿Cuánto traía el mozo la comida? ¿verdad? El delivery de oxígeno es función de dos cosas fundamentales, que es lo que nosotros más o menos nos concentramos cuando hacemos reanimación. ¿Sí? Garantizarle al tejido la oferta de oxígeno. La primera de ellas es el gasto cardíaco, expresado aquí en la fórmula como índice cardíaco.
que no es otra cosa que el gasto cardíaco sobre la superficie corporal. Esa es la manera de estandarizar el gasto. ¿Por qué? Porque el gasto es función de la superficie corporal. Si una persona de una superficie 1,70, no sé, 1,68 metros cuadrados no tiene el mismo gasto que una de 1,73, 1,75, ¿verdad? Pero sí el mismo índice cardíaco. Entonces es posible estandarizar eso. Por eso está el índice cardíaco, ¿se entiende? Y el otro componente de la ecuación de O, estas son expresiones internacionales, por eso uso así, ¿verdad? No va a ser el fácil. Eso está así en todos los libros, no se escribe de otra forma. ¿Sí? Y el otro componente del delivery, además del gasto, si la bomba, ¿verdad?, es qué tanto oxígeno viaja en la sangre, que es el vehículo que vehiculiza el oxígeno y los nutrientes. ¿Sí? Porque el gasto, ¿qué es? La bomba. Pero la sangre es el vehículo. Lo que lleva lo que nosotros queremos que se lleve, ¿verdad? Que es lo que nos da vida. Y aquí lo que nos vamos a concentrar en el contenido arterial de oxígeno. ¿Cómo les parece a ustedes que se mide eso? Así intuitivamente quiero que me digan. Vamos a entrar en la fórmula ahí toda. Muy bien. ¿Cómo viaja la hemoglobina en la sangre? El eritrocito, solo ahí y libre. Mira que fácil, súper fácil. Ustedes mismos ya acaban de responder la fórmula. Hay dos formas en las que viaja la hemoglobina, el oxígeno: unida a la hemoglobina y disuelta en el plasma. Quiere decir que... ¿Y por cuál viaja más? ¿Cuál es el camión que transporta más? Sí, la hemoglobina es el camión donde viene la selección. Y el plasma es atrás donde viene los directivos en la camioneta, ¿verdad? Sí, la efectividad del transporte es... No sé ni si... Me parece que si uno hace los números es irrelevante luego la cantidad que hay en el plasma. Es prácticamente una cuestión formal, ¿verdad? O sea, la hemoglobina es el quid de la cuestión. ¿Y de qué depende la cantidad de oxígeno que transporta la hemoglobina? ¿Cómo se puede medir eso? Primero de la cantidad de hemoglobina, ¿verdad? Obviamente. Si hay mucha hemoglobina, se transporta más. Si hay menos hemoglobina, se transporta menos, ¿verdad? ¿Y de qué? Si no, todas las hemoglobinas afinan igual. ¿De qué? De la saturación de oxígeno, que es función de la hematosis, ¿verdad? Sí, del proceso de pasaje de oxígeno alveolar a su unión con la albúmina en el pulmón. ¿Se entiende, verdad? Entonces, la concentración de hemoglobina y la saturación de esta, es decir, qué tanta hemoglobina entró en cada molécula, ¿verdad?, en otras palabras, son los dos componentes claves del contenido arterial de oxígeno. ¿Se entiende? ¿Sí? Así, si uno desarrolla la fórmula, está acá: contenido arterial de oxígeno es oxígeno unido a la hemoglobina más oxígeno disuelto al plasma. ¿Sí? Y ahí abajo vemos que el oxígeno unido a la hemoglobina es la hemoglobina, la concentración de hemoglobina, por su saturación por una constante de 1,34, que no vamos ni a hablar de eso, porque no sé ni dónde sale, ni me interesa. Y el oxígeno disuelto en plasma es esa fórmula, que es presión por no sé qué también. No vamos ni a hablar, ni recordar, ni nada. Pero sí tienen que recordar los dos jugadores: concentración, saturación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y la retirada, lo que el mozo saca, que es el... ¿Cómo se llamaba VO? ¿Qué era? ¿Cómo era el VO? Su término. Muy bien. El contenido venoso de oxígeno, que es la misma cosa, es el índice cardíaco, ¿verdad?, por la diferencia entre la concentración arterial de oxígeno y la concentración venosa de oxígeno. Y para saber la concentración venosa de oxígeno es muy sencillo: hay que reemplazar todos los términos de arteria por vena nomás. Por cualquier vena, acá, esta vena de acá, o de acá, o del dorsal.
¿O del hemorroidal? ¿De qué vena? ¿De qué vena sirve? Central es mejor. Echarle mejor porque hay más sangre, ¿o por qué? No, y porque ahí. No sé cómo quieres. Ayúdele. Ahí donde está Se desembocando. jugó el... Ahí donde está desembocando La lo que consumió todo. O sea que él está juntando toda la sangre. Mira un poco, Fantástico, Ahí termina toda la... Es el final de la ruta, viejo. ¿Verdad? Ahí aterrizan todos los aviones, ¿verdad? Entonces, sangre de cualquier lado. Y no sangre de cualquier lado, porque el territorio... Hoy inclusive, la verdad que yo hace rato no estoy leyendo tan fino esto, pero hoy inclusive se estaba hablando, estoy viendo los artículos, ¿verdad?, sobre reanimación, marcadores de reanimación del lecho individual. ¿Verdad? Lecho individual, monitoreo. Lo que más leí fue el neuro, porque como hago neuro, ¿verdad? Para cultura general y para poderme... Pero sí, se está hablando de eso, imagínense. O sea, que ¿qué es lo que le estoy diciendo? Que cada lecho en particular tiene su propia dinámica. Entonces no es igual medir la situación en un sitio que en otro. Tiene su propia dinámica, su propia demanda, su propia regulación, sus propios desafíos. Entonces, ¿a qué es lo que voy? A que es clave donde vamos a medir la saturación. ¿Cuántos de ustedes hicieron un gas de lumen distal de vía venosa central durante una cirugía para monitorear algo? Siempre se toman gases arteriales, ¿verdad? No sé, sí o es de nada. Yo, por ejemplo, en cardio, por ejemplo, suelo monitorear arteria. Les cuento por qué. Porque la arteria es difícil en el niño, ¿verdad? Si te llega a salir una arteria en cardio infantil, tienes que salir no vaya al quirófano, porque el primero que te mata es el cirujano, ¿verdad? Obviamente se te apaga la luz, está dando un problema serio, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? A veces somos muy o con sacar y meter, porque a veces perder, ¿verdad? Acepto que tenga cuando tenés la herramienta que corresponde, ¿verdad? No sé si conocen el catéter largo ese para arteria, sí. El Sellinger sí, pero nosotros hacemos con punzocar. O sea, a veces perdemos 24 hermanos y pacientes ahí abiertos. Entonces usamos mucho monitoreo venoso porque además provee una información más interesante, excepto cuando uno quiere monitorear qué cosa. Transporte, sí, o sea, función pulmonar. Si el paciente está, cuál es su PAFI, todo eso. Entonces, medir la saturación en el gas de vía venosa central es clave. ¿Por qué? Porque ¿dónde queda la punta de la vía venosa central idealmente? ¿Verdad? Bueno, no, eso no es lo ideal. Lo ideal es que quede en la cava superior, ¿verdad? Si entra la aurícula derecha, está un poco metido, ¿verdad? Pero la aurícula derecha no llega sobre todo, o sea, el flujo de la aurícula derecha por donde viene la vena, trae sobre todo la sangre que drena, ¿qué partes? Parte superior. Toda la parte inferior, la chura, el riñón, el hígado, todas esas cosas, todos son un poco importantes, vienen por flujo inferior, ¿verdad? Entonces esa sangre se mezcla en las cavidades derechas. ¿Y dónde que realmente termina esa mezcla, digamos? Si tuviera que decir, ya, aquí tenemos que sacar la sangre venosa porque en la arteria pulmonar, y ese suele ser el parámetro de guía de la arteria pulmonar. Solo que te quiero ver sacar sangre de la arteria pulmonar. Tener que colocar el catéter primero, ¿verdad? Y sacar sangre de ahí, a menos que sea con un Shangan, es imposible. Y ustedes ya saben que el Shangan es el pasado. Así, mal y rápido. Shangan es el pasado. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un estudio, ¿verdad? Para saber si usar la saturación venosa central, no la saturación venosa mixta, puede servirnos para inferir lo que pasa en la saturación venosa mixta, ¿verdad? Eso hacemos. Bueno, entonces hacemos el estudio y ya hicimos todo el estudio y ahora ya sabemos que sí, que es posible extrapolar razonablemente los números de saturación venosa central a los de saturación venosa mixta, ¿sí? Con una aproximación razonable. Y sobre todo que el ascenso de la saturación venosa mixta generalmente se acompaña de un ascenso y viceversa, en proporciones parecidas. Es decir, es un reemplazante súper razonable y seguro.
para monitorear qué contenido de oxígeno tenemos en ese lugar. ¿Y por qué eso es importante? El concepto que acabamos de decir, que es la extracción de oxígeno tisular. Cuando el tejido empieza a fallar, cuando los procesos patológicos empiezan a demandar, lo que se ve, aunque esto es, tómenlo con pinza, es cada tipo de shock tiene una dinámica de extracción, ¿verdad? Pero se puede hacer aún así generalizaciones como las que voy a hacer ahora, sobre todo en el ámbito perioperatorio. En la UCI es mucho más complicado. En la UCI con los pacientes de Víctor es mucho más complejo, sobre todo si son pacientes que tienen mucho territorio llanteado, por ejemplo, ¿verdad? Claro, no le llega, pues. Entonces, ¿cómo va a traer? Entonces, a veces puede ser que tu mozo esté sacando mucha comida, pero no porque el comensal no tenga hambre, sino que sencillamente tiene cosida la boca. ¿Me entienden? No está llegando sangre al lecho. Entonces, las dinámicas son más peligrosas ahí de generalizar. Pero en perioperatorio no es así. Perioperatorio es más común. Porque las patologías en general, ¿verdad? En el perioperatorio está demostrado que garantizar un delivery alto mejora el pronóstico perioperatorio, ¿sí o no? El delivery tiene que ser alto, a diferencia en UCI, que ¿verdad? Hay deliveries en donde a veces puede ser deleterio incluso, ¿verdad? Sin embargo, en perioperatorio no. Perioperatorio es todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, la extracción de oxígeno, ¿qué es? Es el cociente entre lo que lo que llega y lo que se ofertó. ¿Entienden lo que le digo? ¿Sí? Y lo que llega, ¿qué es? Lo que llega es lo que llega al catéter venoso central. ¿De qué? De oxígeno. ¿Y cómo se mide eso? Suponiendo que la concentración de hemoglobina es igual en arteria y en vena. ¿Se acuerdan la fórmula de contenido arterial y venosa? Concéntrense. Ya vamos a terminar. La hemoglobina es igual en la vena y en la arteria. La saturación es un elemento diferencial. ¿Por qué? Porque la saturación es lo que te va a expresar cuánta hemoglobina se entregó. Y el punto de corte generalmente es de... ¿Saben más o menos? No. Fiambrex. Estamos hablando de venosa central. 70. ¿Sí? Y ese es el otro componente, además del lactato, que guía la reanimación. Que guía la reanimación en estos pacientes, que puede guiar la reanimación y que puede anticipar los procesos deleterios de extracción. ¿Qué les quiero decir? Que si uno teniendo hemoglobina normal, porque si la hemoglobina no es normal, obviamente los números van a ser alterados. Si la hemoglobina es normal y la saturación cae, es porque la fracción de extracción de oxígeno se está incrementando. Y la causa más frecuente por la que eso es debida es por el gasto bajo. ¿Por qué? Porque la hemoglobina es normal. La hemoglobina es normal. Entonces el contenido arterial, la capacidad de transportar oxígeno no es el problema. La fracción de extracción se está aumentando porque el gasto es el que está cayendo. No van a entenderlo tan rápido, vamos a ver todo tranquilo. Si al menos despiertan el interés para yo leer, yo le voy a preguntar esta vez. Así que... Pero se está entendiendo, es decir, que si viene Víctor y dice, ¿cuánto de tu saturación venosa central? Le dice a cualquier mira ahí, una Whipple. Yo ya le pasé... 90. ¿Eh? 90. Se me van a complicar. Ya le pasé 3 litros de cristaloide, ¿verdad? Y no, la presión está ahí, no está orinando tanto. Le da caramba. Tu paciente es comórbido, qué sé yo, todo eso muñeca que hacen ustedes. Entonces, ¿no les parece buena idea saber cuánto de saturación venosa central tiene el paciente? Porque eso les permitiría saber, si saben la hemoglobina, porque eso es posible saber en el acto, ahí está, ahí, hemoglobina tanto, ustedes van a poder saber cuál es la
fracción de extracción de oxígeno tisular y estimar si están teniendo problemas de gasto. Es decir, si ya la medida no es más la reposición de volumen. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo monitoreamos esto? Qué complicado, qué difícil, qué complejo, ¿verdad? Hay una serie de parámetros que se llaman estáticos que nosotros ya vimos, ¿verdad? Esos parámetros estáticos nos sirven para un juego, para documentar la anestesia, sirve, ¿verdad? ¿Y cuáles son? PA, PVC, todos los parámetros previos. Para cobrar en el privado. PA, PVC, pipi. Pero para saber cómo la milanesa se cocina, no. Lactato, saturación venosa central. Y los signos PAM, diuresis. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hacemos para monitorear esto? Dios mío, estamos perdidos. Ahí es que aparece este grupo de nuevas estrategias y herramientas que son ahora el BU. Un paréntesis, Dime. pero que no es equivalente a la saturación venosa central, o por lo menos ahora se sabe que no es equivalente a la bulimia o al déficit de ella. O sea, no es que vos tenés saturación venosa central de 60 y tienes que hacer el líquido. No es equivalente. No, yo no dije lo eso. No, pero es el concepto. Es el concepto. No, eso no entiende. No, es que le falta el líquido, porque el musi te va. No, ¿cuánto saturación venosa central? 60. Pasarle 1000. Todo lo contrario es que Y no es eso. No es puede eso. ser todo lo contrario. Porque ese era el concepto antiguo de reanimación. ¿Cuál es el dato? Que sí es probablemente sugestivo. Que si la saturación está baja, la extracción de oxígeno está aumentada. Eso es categórico. No hay discusión. Pero la extracción de oxígeno puede estar aumentada por diversos motivos. Un estado hipercatabólico puede aumentar la fracción de oxígeno. No solamente hipovolemia. Pero si vos podés hacer generalizaciones, o sea, si vos podés sacar factores, por ejemplo, sacar el factor anemia. El paciente no está anémico, PAIC10 no. Sacar el factor de saturación, el paciente no desatura, o sea, no tiene hipoxemia, no tiene presión parcial de oxígeno arterial menor a 80, o sea, 90-95. Borraste todos los términos de confusión ya. El término de confusión que queda, ¿cuál es? Según la ecuación. Por eso les muestro la ecuación para que entiendan los jugadores. El gasto. Pero el gasto puede estar bajo, no solamente por hipovolemia, que es lo que dice Víctor. ¿Cómo sabemos en dónde está el corazón entonces? ¿Cómo sabemos si es volumen o no? Porque ya sabemos que es gasto. ¿A qué? En deforzar. Ya sabemos que es gasto, ¿sí o no? Pero gasto puede ser debido a qué? Frecuencia o... Muy bien, doctor. Porque los dos determinantes del gasto cardíaco, ¿cuáles son? La frecuencia y el volumen sistólico. ¿Y de qué depende el volumen sistólico? Precarga, inotropismo. Entonces, inferir que tener una saturación venosa central menor a 70-65 de mixta es falta de líquido, es obviar todos los otros componentes del volumen sistólico y obviar la frecuencia de paso. Es decir, tener un paciente que no se pueda adaptar en su frecuencia, un neonato, una estenosis crítica mitral, un FARVA, lo que sea, lo que dijimos ya, ¿verdad? Pacientes no adaptadores de frecuencia, es también obviar un componente clave del gasto. Vos tenés que optimizar esa frecuencia, o si no, no va a haber gasto suficiente. ¿Me entienden lo que le digo? Entonces tienen que pensar. Sin embargo, saber que el gasto es bajo es suficientemente útil ya, si sabe dónde está parado. Si vos decís, este paciente está a gasto bajo, el paciente tiene 2,5 litros en el aspirador. No es tan difícil, ¿verdad? ¿Se entiende, verdad? Y voy a le pasaste 50.000 litros de macel, le pasaste todo rojo, lo que sea. No sé si me entienden, sentido común nomás. ¿O no me entienden? Entonces, lo que dice Víctor es claro. Y lo que dice Víctor es lo que nosotros conocemos. Lo que dice Víctor es lo que nosotros conocemos en reanimación como curva de respondedores y no respondedores, que se relaciona con el Frankenstein y con la posición del desempeño ventricular en la curva. No puse en por la curva acá ya, pero voy a ver si puedo encontrar.
el otro, el siguiente cuadro. No, vamos a ver que ahí se acabó, mi amor. Bueno, y va lo importante. Después vamos a ver. Les voy a alzar la clase en la plataforma, les voy a alzar la gráfica. ¿Qué es entonces lo que importa? Ya sabemos que el gasto es bajo, la saturación cayó, el lactato está alto, ¿verdad? Empezó ya el paciente de orina y ya y nada. Le hace un gas, ya acidosis metabólica. Lógico, ¿por qué? Porque el lactato da lactacidemia, acidosis metabólica. Vos le decís, le falta líquidos. En adulto eso es brutal, güey. El niño nosotros no podemos pegar ese lujo porque el niño huele encharcar, después le mandarle dializar, ¿verdad? Y no, bueno, difícil, complicado. No le dializar, le hace puro, le restringido 10, está feliz. El adulto se muere, pero yo no. Nunca más va a vivir. O sea, le acaba de ejecutar. Entonces tenés que reflexionar, ¿verdad? ¿Y cómo sabes si va a responder o no a líquidos? Dependiendo de qué cosa. ¿Qué dijimos al comienzo? De la precarga. La precarga suele ser el primer elemento a optimizar siempre. Si no hay precarga, difícil que el paciente ande. Solo que cómo saber que el paciente demanda líquidos. ¿Por qué? Porque si es un chico joven, lo que sea, todo bien. Pero si está haciendo un coronario, tabaquista, epóquero, no, es así nomás. Es lo mismo que ir a apostar a Las Vegas y vos tenés $10,000 para apostar, nomás en la entrada ya apostar 7,000. ¿Qué vas a hacer después? Toda la noche. 8,000 no te va a venir cuando vas a cerveza, ¿verdad? Pero otra cosa es si vos tenés $100,000 para apostar y te hacer el gallito de entrada, lo decís, ya dame 10, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me entiendes la analogía? Entonces, todo bien, cuando vos tenés 100,000, gallito total, pero cuando vos tenés 10,000, se complica, hermano, no podés apostar todo. O sea, no podés jugarte por un 500 o por un 200, ese se va y ya no vuelve ese. Ya impactó, ya se va a paciente. Entonces, ¿cómo podemos hacer esa estimación? Y ahí es donde viene todo este nuevo concepto que es la interacción o los procesos o fenómenos que se observan de alteración del volumen sistólico relacionados a la ventilación pulmonar. Se llaman ahora ¿cómo se llama? Criterios dinámicos de monitoreo hemodinámico. ¿Sí? Criterios dinámicos. Les explico rapidito, cortito y después ya nos vamos. ¿Qué son los criterios dinámicos? Y eso es lo que les quise mostrar aquí. Cuando un paciente está ventilado, la fisiología no es normal. ¿Sí? Nosotros para expandir los pulmones metemos presión positiva. Esa presión positiva, como todo en la vida, no sale gratis. Esa presión positiva entra en la vía aérea y genera presión dentro del pulmón. Esa presión se transmite ¿a dónde? Al mediastino y al corazón. ¿Afectando qué cosa? El retorno venoso. Esto es más importante cuanto más sube qué cosa. En los parámetros respiratorios. La presión de llave. La PIB y el volumen corriente. ¿Sí? A mayor volumen corriente, ¿verdad?, vas a tener más impacto sobre el mediastino y a mayor PIB. ¿Sí? Volumen corriente y PIB. ¿Verdad? Entonces eso empezaron a notar los reanimadores. ¿Qué empezaron a notar? Que cuando el paciente estaba respirado con determinados patrones respiratorios, ¿verdad?, creo que ahora el punto de corte de los trabajos es 8 ml por kilo de volumen tidal. 8, ¿verdad? 8 ml por kilo de volumen tidal, ¿verdad? Empezaron a notar que las oscilaciones en la amplitud de los latidos del monitoreo arterial, ¿ven que el trazo de latidos no era igual siempre? ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no se entiende? Lo que le veo. ¿Eh? Le voy a mostrar. A mostrata. Sí, es que tengo. A mostrata. Acá ven esto. Este es el arterial, ¿verdad? No es tan claro, pero por lo menos va a tener una idea, ¿ven? Bueno, lo que se percataron los muchachos es que cuando el paciente estaba ventilado, ¿verdad?, y había déficit de precarga,
la altura que tenían, o el trazo, el área bajo la curva, para ser más exacto, no vamos a ser tan académico ni dogmático ahora, pero no eran iguales. Es decir, había una variación llamativa, ¿verdad? A simple vista incluso, de la presión de pulso, presión de pulso en la arteria, que es la diferencial entre la sistólica y la diastólica. ¿Se entiende? Y esa presión de pulso es función de qué cosa. ¿De qué cosa les parece que es? ¿De qué depende fundamentalmente? ¿Del volumen de inyección? Si el volumen de inyección es grande, va a alcanzar un pico más alto. ¿Verdad? Y si el volumen de inyección es pequeño, tu onda va a achatarse, ¿sí o no? ¿Se entiende? Y ese es el principio, uno de los principios en los que se monitorea ahora, por ejemplo, en lo que se basa los monitoreos mínimamente invasivos que se usan en hemodinamia actualmente. ¿Se entendió o no se entendió? Si no se entendió, no se preocupen, eso es normal. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Lo que yo les quiero contar es que eso sucede en virtud de la ventilación mecánica. Y lo que nosotros hacemos es, lo que ahora se está demostrando es que es posible estudiar esa variación y de esa manera inferir si el paciente va a responder o no va a responder a una carga de líquido. Se hace un análisis matemático de esa variación que se llama variación de la presión de pulso, variación de volumen sistólico, que se infiere en función, porque el volumen sistólico se puede calcular calculando el área bajo la curva del trazado arterial, el área bajo la curva. Eso se integra nomás con ecuaciones matemáticas, ¿verdad? Y entonces es posible de esa manera estimar, ¿verdad?, si el paciente va a responder o no a carga. Si la variación que acompaña a la respiración es superior a 13, creo que es el punto cortador, por ciento, 13 o 15, depende de la 13 o idea. 15, eso siempre está en debate, ¿eh? Sí, todavía. Pero 13 es el número más bajo que vi publicado, más consistente, ¿verdad? Cuando la variación de la presión de pulso está por encima de 13% en un paciente ventilado, es probable que ese paciente esté en la punta, en el sitio de la curva donde va a responder a una carga de volumen. ¿Entienden lo que te digo? O sea, la caída de gasto, la caída de saturación venosa central y el aumento de extracción del oxígeno tisular es debida, en principio por lo menos, Que no quiere decir que necesite una carga de líquido para responder, pero no quiere decir que necesite. claro, o sea, sí, en términos, eso es muy filosófico. En términos prácticos, le vas a hacer la carga, No. dependiendo de, a ver, contanos. Y si tiene una SE alta, vos inferís que, o sea, el paciente es responder al líquido, pero no quiere decir que le falte volumen. Cuando le cargas con tu variabilidad de volumen A ver, sistémico, ¿qué haces? ¿Qué le haces? cargas de acuerdo a tu índice, perdón, no le cargas de acuerdo a tu variabilidad de volumen sistólico, le cargas de acuerdo al volumen, el volumen sistólico, ¿verdad? El volumen sistólico, al índice del volumen sistólico, de acuerdo a eso le cargas. Tu índice El está IBBS, ¿verdad? sí, Que es un análisis que acá se ve, está arriba. que está, En ese En ese no está. Allá hay uno arriba que tiene. no está. No está acá. Ese no No está acá. Está Explicamos por la variable, explica qué es esa variable. Y es lo que es Ah, no está. el gasto, o sea, el líquido que sale de la sangre. O sea, la sangre sale del corazón en cada latido, básicamente. 30 es el valor normal. Si vos tenés por debajo de 25, entonces quiere decir que estás eyectando menos sangre y te falta volumen. Si vos tenés por encima de 30 o 30, está bien. Entonces tu SB es normal y tu índice de volumen sistólico es normal. Entonces no le pasa al líquido. Si tenés un índice de volumen sistólico bajo, sí le pasa a volumen. ¿Se entiende? Porque eso justamente por eso está el EV1000. Esa es la idea. No pasarle el líquido Al pedo. por el
Porque el paciente es respondedor, pero no quiere decir que necesite líquido. ¿Por qué Necesariamente. entonces varía la presión de pulso? ¿Cómo optimizar en función a qué? Al inotropismo. ¿Qué gesto hace? No sé, en ese caso, por ejemplo, Vos tenés 17 de variación de presión de pulso. Claro, y con un índice sistólico normal. Sí, vamos a poner normal. Bueno, ¿Qué hace ahí? Fíjate tu gasto después. Te vas a fijar en el gasto. El gasto está abajo. El gasto entonces probable le está va a pasar abajo. inotrópico, no le va a pasar. Bueno, ahí está. Claro. ¿Entienden el concepto? Precarga, inotropismo. O tenés el gasto normal, tenés un índice normal, tenés una SB normal, ¿verdad? Y un gasto bajo, Ahora, ¿cómo Un puedes gasto. tener un gasto bajo con una variación? perdón, el gasto normal, ¿verdad? Y tu resistencia tan baja, por ejemplo, le va a pasar inotrópico, no le va a pasar líquido. Claro, o sea, Porque todavía no va a caer tu presión, pero tu resistencia está baja, la pasas ya el líquido. claro, por eso. O sea, lo que vos podés distinguir básicamente es qué gesto específico, Claro, en qué medida específica vas a hacer. va a pasar el líquido. Se dan cuenta que no tiene nada que ver con el monitor. El macro que nosotros usamos. ¿Verdad? No hay que tirar, lo que hay que hacer es darle el uso, o sea, no esperar más de lo que no pedirle cosas que no puede dar. ¿Verdad? Hay que empezar por usar lactato, más ya vamos a hacer una gran diferencia. ¿Verdad? Una gran diferencia. Hay que pedirle al hospital. En caso de que tengamos para hacer lactato, para Sí. usar- para El lactato, decir, lactato. ¿cómo pone mirada? No sé decir, ahora, ¿cómo le vas a hacer a todos? Ya, ahí. La doctora dice, ¿cómo, en caso que tengamos para dosar lactato, cuándo está indicado empezar a hacer dosaje? Pero si así que lo macro es lo último que se ve. No, Sí. tienes que tener entrada. Uno La Muy bien. entrada tienes que tener. Muy bien, claro, eso es como hacer un gas. Claro. Eso es como hacer un gas. Cuando Vos tenés que surge entrar la- con tu paciente si hace deporte mayor antes de que empiecen los cirujanos a hacer su Entrada show. tienes que tener. O ahí a ¡tac! Tenés que hacer un basal. A cualquier tipo de cirugía. Lógico, no. Estamos hablando de una cirugía que demanda, no. Alto. Acá estamos hablando de ligas mayores, señores. No estamos hablando de, acá estamos hablando de paciente bollo, paciente complicado, paciente con gran transferencia de líquidos, caso más fisiológico, cirujano y nadie, etcétera, etcétera. Ya alta de puro. Bueno, no les voy a preguntar si tienen muchas preguntas porque sí tienen muchas preguntas, ¿verdad? Así que, bueno, esto voy a alzar a plataforma, sí, y